pueblo del Señor. Qué bendición estar en esta noche, acá, en este lugar precioso, con la gran oportunidad de leer la palabra, de poder adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores, a nuestro Señor Jesucristo, que nos ha traído con su misericordia hasta este lugar. Vamos a venir en palabra de oración para dar inicio a la reflexión de esta noche, que vamos a hablar un poquito de lo precioso, de lo bello y hermoso que es nuestro Dios para con su pueblo y para con todas las naciones que le rodean. Y ahora vamos a orar. Bendito Padre que estás en los cielos, santo es tu nombre. A ti te alabamos, a ti te adoramos, a ti te exaltamos, maravilloso Rey. Y en esta noche, en este tiempo de reflexión, bendito Dios, queremos alabar, adorar y exaltar tu nombre, Padre, porque tú eres un Dios perfecto. Nos has entregado, Señor amado, una palabra, Señor, perfecta, que cuando la podamos poder poner por obra, Padre maravilloso, todo va a ser diferente, Padre Santo. Y en esta noche, mi amado Dios, queremos exaltarte, Señor Dios, y decirte gracias por tu palabra. Le pedimos a su Espíritu Santo que nos ministre, Padre maravilloso, que derrame esa lluvia, Señor amado, de discernimiento, entendimiento, capacidad, Señor eterno, para entender, maravilloso Dios, tus palabras que son maravillosas. Gracias, Padre, en Cristo Jesús, Señor y Dios nuestro. Bueno, en el libro de Deuteronomio 16, 18, que es donde tenemos el estudio para esta semana, tenemos aún al libertador Moisés hablándole al pueblo de Israel que está próximo a entrar a lo que es la tierra prometida, y en donde este pueblo precioso va a tener que poner en práctica todas las indicaciones que el libertador le está dando, que son la palabra del Eterno, para que este pueblo pueda prevalecer, siendo un pueblo consagrado, siendo un pueblo santificado a aquel que un día los escogió, porque ellos son la descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob, y a quien el Señor le dijo a Abraham que sus descendientes iban a ser su pueblo y que él iba a ser su Dios. Así que tenemos acá, en estos 3, quizá 4 versículos, algo que es precioso y que Dios no iba a dejar pasar por alto. Segundo, este es el modelo completamente perfecto a seguir las naciones. Acá tiene un encabezado que dice administración de la justicia, y dice jueces y oficiales, jueces y oficiales pondrás, dice, en todas tus ciudades que el Eterno tu Dios te dará, en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de lo justo. La justicia seguirás, para que vivas y heredes la tierra que el Eterno tu Dios te da. La justicia de Dios es la única justicia que los hijos del Eterno tenemos que seguir para que nosotros podamos tener vida, y una vida limpia, una vida sana delante de Dios. Dios está ordenando el establecimiento de un sistema judicial transparente. Transparente es nuestro Dios, y transparente quiere todas las leyes que Él le dio al pueblo de Israel, porque así quería que fueran un pueblo diferente, exactamente como lo expresa Deuteronomio 4. Que las demás naciones pudiesen ver
que eran un pueblo sabio, un pueblo inteligente y que tenían ellos un Dios diferente. Así que la Torá, que ya venía legislando, como vimos desde Éxodo, fuimos viendo Levítico, fuimos viendo el libro de Números y ahora estamos viendo el libro de Deuteronomio. Vimos que en Éxodo 21:21 y Éxodo 22:28 ya el Señor había venido dando esos mandamientos que eran bien necesarios para el pueblo. Así que la designación de personas para cumplir la función de jueces no es suficiente en sí, porque los jueces deben ser idóneos. Y vamos a decir que un juez es alguien que ejecuta sentencia. Y esto va también con los pastores, va también con los líderes, va con un presidente, para un líder de una nación, porque son personas que tienen que tener sabiduría. Lo primero. Lo otro, que los jueces tenían que ser ecuánimes. Y ecuánimes significa ser imparciales. Y ser imparcial es que no sacrifique la justicia o consideración personal. Un juez es un hombre justo que no puede hacer lo que aquí nos está explicando el Señor, porque alguien dice que tuerce el derecho, no hagas acepción de personas ni tomes soborno, porque esto va a enceguecerte. Dice que el pervertir es como un vicio con malas, dice, acciones, pervertir las costumbres, corromperse, es alterar, es dañar, es podrirse, dice al final. Y el soborno dice que es corrupción de alguien por medio de dádivas o regalos, para inducirlo a obrar mal. También encontré un comentario más. ¿Por qué decimos que tenían que ser ecuánimes? Ya dijimos que porque tenían que ser imparciales, para que pudiesen juzgar en forma honesta y correcta. Porque el pueblo de Dios debe saber quién es el juez o líder que va a elegir. Como pueblo de Dios, como nación, tenemos que saber quién es la persona que tenemos que elegir, como cuando vamos a votar por el presidente, por un alcalde, por quien sea, también tenemos que saber, porque dice que si la comunidad colabora activamente en la designación de un juez o de un líder que sabemos perfectamente que es incompetente, entonces Dios considera a todos responsables de la corrupción que ello va a acarrear a la administración de justicia. O sea que no solo es el presidente, no solo es el líder incompetente, sino que lo que va a suceder a futuro por no saber elegir a las personas adecuadas para que puedan gobernarnos o para que puedan ser los líderes que lleven las riendas de un país. Por eso es que esto no solo es para el pueblo de Dios, sino para todas las naciones en donde sabemos que tenemos presidentes, que hay reyes, que hay hombres que gobiernan. Porque Dios no favorece a nadie, porque Dios no hace acepción de personas. Él es un Dios justo, es un Dios perfecto. Por eso le agradó al Señor el rey Salomón cuando le pidió un corazón entendido, un corazón sabio. Y él le dijo que lo había puesto sobre un pueblo tan grande que él no sabía cómo entrar ni cómo salir. Entonces, él le da el corazón entendido porque le dijo él que quería hacer justicia en el pueblo de Dios. Entonces, ¿qué vino sobre el rey Salomón? Lo que el Señor le dio, pues fue el Espíritu Santo, que es el que nos enseña a nosotros. Nuestro Señor Jesucristo hizo un sacrificio en la cruz del Calvario para darnos a nosotros una nueva vida. Ha restaurado nuestra vida para que nosotros aprendiésemos a hacer lo bueno,
aprendiésemos a hacer justicia, que amemos al prójimo y no deseemos el mal para nadie. Entonces dice que no favorezcamos a conocidos. Entonces, ¿cómo estamos viendo a nivel mundial prácticamente todas estas cosas? Que los perversos, pues lógicamente, se cubren entre sí sus maldades. El soborno, incluso si un juez acepta un soborno sin comprometerse a nada, que él diga, sí te voy a ayudar, sin necesidad de que tú me des algo, dice, es imposible que en última instancia no caiga bajo esa influencia. Su sabiduría se va a enceguecer y sus intentos de hablar con ecuanimidad se van a desvirtuar, porque el mismo Dios que nos conoce, no solo por fuera, sino internamente, sabe lo que nosotros estamos haciendo. Así que Dios le pide al pueblo de Israel a través de Moisés que sigan la justicia eterna, la que no cambia. Aquí se nos dice entre líneas que un juez que pervierte la justicia va a morir. ¿Para qué dijimos que es un juez? Para ejecutar sentencia. Un policía es para hacer vigilancia y tomar al que hace lo malo, para capturarlo, para llevarlo delante de un juez. Pero ¿quién nos escudriña a nosotros por dentro? Solamente Dios, que sabe. Por eso es que esto también nos enseñaron a nosotros. El pueblo de Israel iba a conquistar la tierra prometida. Y cuando ellos entraran a la tierra prometida, ellos iban a poner en práctica estos mandamientos. Veámonos nosotros mismos que somos tierra y tenemos que conquistar esta tierra. El Salmo 141 habla justamente de esto, precisamente. Dice en el versículo 18, habla de las puertas. Y eso es bien importante porque sabemos que las ciudades tenían puertas y que en esas puertas habían gente que ejecutaban o ayudaban en situaciones de hacer justicia. Pero cuando habla también en el 18, jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades, que el Eterno tu Dios te dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. Las puertas que nosotros tenemos también, nuestros oídos, nuestra boca, nuestros ojos. Dijo el salmista en el 141, Señor, pon guarda a mi boca, oh Señor. ¿Por qué el salmista le está diciendo, pon guarda a mi boca, oh Eterno? Guarda la puerta de mis labios. O sea, con nuestra boca nosotros, lo que oímos con los oídos, lo que vemos con nuestros ojos, es un problema si nosotros lo repetimos. Nos convertimos en gente también injusta, porque muchas veces no es tanto lo que se escucha en cuanto a lo que se aumenta. Un testigo falso, ¿por qué es testigo falso? Porque ya ha sido comprado con una dádiva, porque ya lo han sobornado para que lo pueda hacer. ¿Para condenar a quién? A un inocente. ¿Cómo vemos que la justicia de Dios ha sido pervertida? Pero los hijos de Dios tenemos que mantenernos fieles a aquel que nos ha dado su palabra, y que no solo nos ha dado su palabra, dio la vida por cada uno de nosotros, para que nosotros fuésemos justificados, dijo el Señor, en su resurrección. Entonces, ¿qué quiere Dios de nosotros como sus hijos? Que nosotros aprendamos la palabra de Dios y la pongamos en práctica. Dice que si este es el manual para nuestra vida y no nos preocupamos de aprender la palabra de Dios, nunca vamos a poder aprender a guardar y a poner por obra sus mandamientos. Pero cuando nosotros aprendamos los mandamientos completamente, los metamos en nuestro corazón, es cuando vamos a llegar a amar a Dios por sobre todas las cosas y a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. El juez eterno, que es nuestro Señor Jesucristo, es quien nos ha enseñado a nosotros la justicia.
Y la justicia de Dios no la podemos pervertir. La justicia de Dios, hermanos, es para siempre, para el tiempo que nosotros estemos acá en la tierra. ¿Por qué es para siempre? Porque tanto acá como en el reino milenial, la justicia de Dios va a ser la que va a gobernar en sus hijos. Tenemos también la palabra bendita y divina, que vamos a ir al libro de Romanos y vamos a ver que en el libro de Romanos 13 vamos a encontrar respuesta maravillosa a esto, porque tenemos que poner nosotros policías en nuestros ojos, en nuestra boca, en nuestros oídos, para poder agradar no solamente a Dios, sino nosotros mismos. Dice Romanos 13 en el 1, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, dice, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace, dice, el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es el servidor de Dios, vengador, dice, para castigar al que hace lo malo. Así que, buena pregunta. Cuando nosotros vemos un policía o vemos un carro de policías o una multitud de policías, ¿cuántos de nosotros temblamos cuando vemos un policía? Yo no tengo nada que temer, así que caminamos y pasamos por en medio de todos esos policías porque no andamos haciendo nada malo. Pero el que anda haciendo lo malo, amado hermano, desde que ve el policía, su cuerpo tiembla y sus facciones se ponen pálidas. Entonces, la palabra de Dios es tan real que el mismo personaje se delata de que es culpable de algo, que está haciendo lo malo, algo que sabe que va a ser castigado. Entonces el Señor nos habla de que todos los que gobiernan en la tierra son puestos por Dios. Y muchos podríamos preguntarnos, y entonces, ¿por qué estos hombres que son presidentes, están en el gobierno y tienen un gobierno, hacen tantas cosas malas y perversas? Sabemos que Dios lo permite. Dios lo permite. ¿Por qué lo permite? Muchas veces porque el mismo pueblo hace cosas sin consultar a Dios. Muchos hermanos en Cristo y mucho pueblo fue a votar por un líder que sabíamos que ya traía cosas negativas tras de sí. Pero con todo eso, emocionado medio mundo, hasta que estamos viendo las consecuencias. Así que Dios lo permite, el castigo. Pero el Eterno, nuestro Dios, nos habla a nosotros, sus hijos, para que nosotros estemos apartados, para que nosotros nunca vayamos a cometer errores que otros cometen. Dice, Dios ordena a cada uno de sus hijos a obedecer, ¿a qué dice aquí? Al gobierno y sus leyes, siempre y cuando sean leyes que no nos aparten de Dios. A obedecer al gobierno, porque el gobierno como institución ha sido ordenado y establecido por Dios. Así que lo ha instituido porque en el mundo pecaminoso se necesitan ciertas restricciones. Y es así. Es lo que Dios estamos viendo para su pueblo, también es el ejemplo para las naciones, para que puedan gobernar con justicia, para proteger el caos de la iniquidad, que son consecuencias naturales del pecado, de todo lo que está aconteciendo acá.
El gobierno civil, como toda la vida, permanece bajo la ley de Dios. Dios ha dispuesto que el Estado de agente de justicia para restringir el mal mediante el castigo del malhechor y para proteger el bien que hay en la sociedad. Dios nos guarde, hermano. No crea que es fácil vivir donde yo vivo. Pero hasta este día el Señor nos ha guardado, nos ha amparado. Así que en el versículo 5 del 13 de Romanos dice, por lo cual es necesario, dice, estarle sujeto, no solamente por razón del castigo, dice, sino también por causa de la conciencia. Vamos a pasarnos al versículo 7, dice, pagad, dice, a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. Pero ya en el capítulo 8, y vamos a llegar hasta el 14, dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros, dice, unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley, dice. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si amáramos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, hermanos, no habrían adulterios. No, nadie mataría, nadie robaría, y nadie diese un falso testimonio, y nadie codiciaría. Nadie lo haría, porque estaríamos amando a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos, porque esa es la regla de oro que habla Mateo 7:12, que todo lo que nosotros querramos que hagan en nosotros los hombres, hagan también, dice, hacia los demás. ¿Quién quiere ser amado? ¿Quién quiere ser respetado? ¿Quién quiere ser valorado? Todos queremos ser amados, queremos ser respetados, queremos ser nosotros valorados. Y es lo mismo que nosotros tenemos que hacer con nuestro prójimo, porque cuando nos aman nos sentimos bien, cuando nos respetan nos sentimos bien, cuando nos valoran nos sentimos bien. Y es lo mismo que tenemos que hacer con el prójimo para que también el prójimo se sienta bien, como nosotros nos sentimos bien, valorados y respetados. Así que dice el versículo 10, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Por qué nosotros estamos acá? Dice la palabra en Juan 3:16, que Dios amó tanto, dice, tanto al mundo, dice, sí, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. ¿Por qué estamos aquí? Por amor. Dios vio a cada uno de nosotros muertos en delitos y pecados, perdidos sin Dios y sin esperanza. Entonces, como no había oportunidad para nosotros de salvarnos por nosotros mismos, ni de perdonar nuestras acciones, por eso nuestro Señor Jesucristo vino a la cruz del Calvario a dar su vida por cada uno de nosotros, para que pudiésemos tener salvación y tener amor para nuestro prójimo. Y esto dice en el versículo 11, y esto conociendo el tiempo, que es, dice, ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos, dice, las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos, dice, del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Proveer para los deseos de la carne, amado, son las vanidades de este mundo, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, y todo eso tiene que haber pasado ya de nuestra vida, y vistámonos verdaderamente del Señor Jesucristo, porque en el libro de Segunda de Corintios 5:10 nos habla de cuándo nosotros vamos a estar, dice 5:10, dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal
de Cristo, para que cada uno, dice, de nosotros, dice, reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿De qué estamos hablando acá? Que nos vamos a presentar delante del juez eterno, de nuestro Señor Jesucristo, que es el que nos va a juzgar en aquel día, hermanos, cuando todo haya terminado. En el capítulo 4 de Hebreos nos dice en su versículo 13 que no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien dice, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Ahí tenemos dos versículos en los cuales vemos que nos espera a nosotros también un tribunal en donde nuestro Señor Jesucristo es el juez y Él es un juez justo. Ahí no vamos a poder decir no lo hicimos, porque a los ojos de Dios estamos transparentes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros para que todo esto se termine? Vestidos pues como escogidos de Dios, santos, es en Colosenses 3:12. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo nos perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo. Y sed agradecidos, dice el Señor. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos cada uno a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Aquí tenemos lo que nosotros tenemos que hacer, porque si estamos vestidos como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, no vamos a tener el tiempo para querer ser testigos para que otro sea condenado. No vamos a tener el tiempo para aceptarnos nosotros un soborno, para cometer un error. El mundo, hermanos, está, ya lo estamos viendo, verdaderamente sin Dios y sin esperanza. Pero nosotros que estamos acá, dentro del reino, tenemos que seguir clamando al Santo de Israel para que esas almas sean salvas y sean liberadas como nosotros fuimos liberados un día por la pura misericordia de Dios. Entonces, hermanos, vamos a orar y vamos a darle gracias al Rey de Reyes y Señor de Señores por este precioso tiempo que nos ha sido regalado. Amado Dios, venimos, Padre Santo, dándote gracias, Señor eterno, porque tú nos enseñas, Señor, que tenemos nosotros que ser hombres y mujeres, Señor Dios, que nos llamamos tus hijos, que tenemos que ser esforzados, que tenemos que ser valientes, Señor eterno, para guardar nuestra boca, para guardar nuestros ojos, para guardar nuestros oídos, porque dice su palabra maravillosa, Señor, que son cosas que tú aborreces, Padre maravilloso, en tus hijos. Si no, Señor amado, nosotros no vamos a poder resplandecer en los cielos, Padre Santo, pero sabemos que tu Espíritu Santo, que es nuestro ayudador, Padre maravilloso, que cada día suplicamos para ser ayudados, Padre Celestial, anhelamos, Padre Santo, con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma, Señor, poder, Señor amado, sentirnos gozosos, alegres en nuestro corazón, sabiendo que las acciones que nosotros hacemos para con nuestro prójimo son las mismas que nosotros anhelamos para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestra congregación, amado Dios. Gracias, Padre eterno, porque cuando leemos tu palabra, Padre Celestial, sentimos en nuestro corazón, Padre Santo, las fallas que nosotros estamos teniendo. Y es ahí, Padre maravilloso, que pedimos en gran manera
que tu Espíritu Santo nos ayude, bendito Dios, a que cada día nosotros, Señor amado, dejemos entrar, Señor Dios, en nuestro corazón, Señor, esa palabra que nos redarguya, Señor amado, que nos ayude en gran manera, Padre Celestial, para que todo lo negativo, Señor, que llegue a nuestra vida, así como llega, así salga, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, Señor y Dios nuestro. Te damos gracias, Padre maravilloso. Amén y amén.